Seguimos en Soluciones, estamos conversando sobre la gastritis y había alguien por acá que preguntaba, buenos días, gastritis, ¿es verdad que también afecta la alimentación si uno no come a la hora, las grasas y todo eso? Pregunta Vanessa Barrera. Sí, definitivamente se llena el estómago de ácido y ya decíamos que ese ácido cuando se produce en grandes cantidades es agresor para esa mucosa gástrica, por eso los horarios de las comidas para evitar ese exceso de ácido que pueda ocasionar estas consecuencias de la gastritis, las úlceras, etcétera. Ok, hablábamos de que bueno, la gastritis es una enfermedad sumamente frecuente. ¿Viene esta tendencia en aumento el número de casos de gastritis? Pasa lo siguiente, los síntomas de la gastritis son como inespecíficos, igualito, pueden ser muy similares que uno tenga una gastritis, una duodenitis, muy parecidos pueden ser la esofagitis, una úlcera gástrica, una úlcera duodenal. Entonces el paciente simplemente consulta porque tiene sensación de ardor, llenura, distensión. A veces el reflujo sí ya es otro tema, pero los síntomas son muy similares. Y encontrar un estómago así que uno diga no tiene nada es realmente muy difícil. Entonces, bueno, uno asocia los síntomas que tiene con lo que ve en la endoscopia y, bueno, y concluye que es una gastritis. Y me llama la atención que hay, bueno, muchos estudios que indican que está aumentando el número de casos de personas con gastritis, sobre todo en esa población joven. ¿Tiene esto algo que ver justamente con esa etapa en la que la persona pues se adentra al mundo universitario, no respeta prácticamente ese horario de comida, se come lo primero que encuentra en la calle o cualquier otra persona que pues tenga una vida laboral bastante agitada? Sí, ¿Influye eso? no hay duda que tiene que ver con los malos hábitos alimenticios y un punto, yo como coordinador del programa Menos Alcohol Más Vida que desarrollamos en la Escuela Vargas de Medicina justamente para prevenir el consumo de alcohol que nos está pasando muchos problemas, nos está presentando unos resultados no muy buenos. Yo estoy muy preocupado porque los jóvenes están consumiendo mucho más alcohol de lo que antes consumían y eso ocasiona lesiones en la mucosa gástrica y eso ocasiona incluso hemorragias digestivas. Nos llegan por la emergencia jóvenes sangrando por haber consumido exceso de alcohol. Entre otras cosas, la parte también que mencionábamos de los medicamentos. Entonces es un conjunto de elementos por lo que el tema se convierte en algo multifactorial. Definitivamente no es una sola causa, son múltiples causas las que algunas veces están interviniendo. Adelante. Claro, pasa eso, la gente sale sin desayuno de la casa, almuerza a las 3 de la tarde, cuando almuerza a las 3 de la tarde, en vez de comer una ración normal, come el doble de cantidad. Viene el atracón. Además que se lo come en 5 minutos. Los dientes están diseñados para masticar, mastican, muelen la comida y hacen que el trabajo del estómago sea más fácil. Si la gente no mastica, todo eso tiene que quedar bien disuelto en el estómago demora más en hacer su trabajo. Si además de todo nos hemos tomado el inhibidor de bomba, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, el que sea, hay menos ácido, menos tiempo, menos sustancia agresiva para disolver ese alimento. Y la próxima comida es a las 10 de la noche cuando ya llegaron a la casa. Y otra vez vuelve a pasar lo mismo. Entonces, eso todo trae alguna consecuencia. ¿El comer alimentos picantes pudiera también hacernos más vulnerables a No hay tener duda. gastritis? Salsas, enlatados, condimentos, picantes, todos esos medicamentos, las frituras, las comidas muy calientes, los ahumados, los salados, todo eso tiene un elemento agresor para esa mucosa. Hay que proteger ese estómago con una alimentación muy sana. Ese principio... Baja en grasas. Baja en grasas, sin condimentos. Ese principio que hemos mencionado múltiples veces, somos lo que comemos, se cumple también acá. Definitivamente cuando comemos bien, vamos a sentirnos bien y vamos a tener menos enfermedades. Cuando comemos mal, la factura se viene a presentar de un momento a otro y vienen los múltiples problemas de salud, no solamente gastritis, toda una serie de complicaciones que pueden estar relacionados con una mala alimentación. Doctor, las chucherías.
Muy Las sabrosas, golosinas, los buenísimas. niños, el amarillo 5. Muy sabrosas, pero lo que están haciendo los muchachos en los colegios es que están comiendo más chucherías que los alimentos que deben ingerir, y eso es una causa frecuente de esos síntomas que muchas veces jóvenes tienen, y tú te preocupas porque realmente una persona de 20 años, de 15 años, de 23 años no debe tener un problema de salud importante. Y cuando hacemos la endoscopia nos encontramos con que hay una gastritis y probablemente está relacionada con esos malos hábitos alimenticios. ¿Intervenciones quirúrgicas, cirugías mayores, pudieran dejarnos más vulnerables a la gastritis? Sí, cualquier cirugía importante hace que sufra la mucosa gástrica, eso está descrito. También se habla de, bueno, lesiones traumáticas, quemaduras, digamos, quizás en la región pudieran también esto afectar. Sí, es lo que se llaman úlceras de estrés, Ok. Asociadas o con problemas neurológicos del sistema nervioso central y con cirugías mayores o con problemas de salud serios como cardiopulmonares. ¿Personas con insuficiencia renal tienden más a tener gastritis? Tienen disminución de unos elementos que se llaman las prostaglandinas, y esas prostaglandinas son protectoras de esa mucosa gástrica. Al disminuir esas prostaglandinas, disminuye el flujo sanguíneo a esa mucosa, hay más agresores y eso puede hacerlos como estar sometidos a un riesgo permanente, incluso hacen hemorragias digestivas con cierta frecuencia a los pacientes con enfermedades renales. ¿Qué otras enfermedades pudieran, digamos, generar gastritis en la persona? Las cardiopulmonares, porque disminuyen el flujo sanguíneo, tanto por ejemplo los pacientes con enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica. Se ha asociado el helicobacter con asma, pero es una asociación que no está muy clara. ¿Enfermedades autoinmunológicas? Las enfermedades autoinmunes, las enfermedades inflamatorias intestinal y también los pacientes que consumen medicamentos como por ejemplo las artritis, como consecuencia más bien de los medicamentos, no tanto como el origen de la enfermedad en sí. ¿Ciertas infecciones virales pudieran también causar gastritis, doctor? Sí, se mencionan citomegalovirus y hay lesiones muy serias por ellos. Pueden perfectamente cualquier cuadro viral llevar a un aumento de el enrojecimiento, el edema de esa mucosa gástrica como parte de su propia patología de base, bacterias, parásitos, toda una serie de elementos desde el punto de vista etiológico pueden llevar a una gastritis. Dice por acá Mora González, estoy tomando antibióticos y por tal motivo se le activó la gastritis y diarrea seguida. ¿Se pueden desparasitar? ¿Se puede desparasitar? ¿Sería esto un tratamiento? No, si está usando antibióticos, hay algunos antibióticos que por cambios en el pH de esa mucosa esofágica o gástrica u otras alteraciones pueden llevar a una agresión de ese estómago. Lo que hay es que usar el medicamento el tiempo que sea necesario, repetimos lo que hemos ya dicho, no abusar de los medicamentos y proteger esa mucosa gástrica cuando sabemos que esos medicamentos pueden ocasionarnos estos problemas. Pregunta alguien por acá, Julio Ramón Calvo, gastritis, ¿la gastritis afecta a la vesícula? No, para nada, son dos patologías diferentes, gastritis y problemas vesiculares. El paciente con problemas vesiculares pudiera tener gastritis también. Pide Fausto por acá una aclaratoria. ¿Gastritis es lo mismo que una úlcera? ¿Qué comer y qué no comer en caso de...? No, la gastritis es la inflamación superficial de esa mucosa que protege el estómago. La úlcera es ya una lesión más profunda que puede comprometer mucosa, submucosa, incluso algunas veces se perforan esos estómagos ya porque hay compromiso hasta de la serosa del... ¿Comienzan las úlceras con una gastritis? Pudiera ser, pero no necesariamente una cosa lleva a la otra. Ok. May pregunta también por acá, ¿cuál es el examen que se debe hacer para detectar esa bacteria, el Helicobacter pylori? La endoscopia, la gastroscopia, se toma la biopsia y la biopsia nos va a decir si la bacteria está o no presente. Hay muchos otros procedimientos diagnósticos, la prueba del aliento, los antígenos fecales, toda una serie de procedimientos que
podemos usar, pero si te hacen una endoscopia y te toman la biopsia, puedes perfectamente saber si la tienes o no. Por acá, Gabriel Martínez dice, fui diagnosticado de gastritis crónica y hernia diatal. ¿Cómo se trata esta patología y cuáles son los cuidados? Son dos cosas diferentes, la gastritis crónica y la hernia diatal. La hernia diatal es un problema más bien que algunas veces se comporta como una variante anatómica y no va a ocasionar muchos inconvenientes. Todo depende, por supuesto, del tamaño de la hernia diatal. Si la hernia diatal se acompaña del reflujo gastroesofágico, ya esto sí va a meritar tratamiento más de la hernia, más del reflujo que de la hernia como tal. Es un concepto que hay que grabar muy bien. La hernia diatal muy raras veces se opera, no es de tratamiento quirúrgico. Hay que evaluarlo, por supuesto, dependiendo del tamaño, dependiendo de las complicaciones, si hay una esofagitis asociada. Pero no tiene relación con el problema de la gastritis, son dos entidades diferentes. Hablábamos entonces, doctora, de que hay dos grandes tipos de gastritis, las agudas y las crónicas. ¿Cómo cursa una gastritis aguda? ¿Qué es la diferencia de la crónica? La aparición brusca de los síntomas, a veces incluso se dice que cuando uno se infecta con el Helicobacter puede presentar síntomas agudos, severos de una gastritis. De resto, realmente quizás la biopsia es parte de lo que nos da y nos da el diagnóstico. Y lo otro es, por ejemplo, puede haber una gastritis aguda por químicos o por medicamentos y entonces, bueno, uno puede tener causa y consecuencia muy evidente, pero quizás clínicamente, si es simplemente distensión, dolor, ardor, no hay manera de diferenciarla. En el caso de las gastritis crónicas, ¿no? ¿Cuáles son sus características? La gastritis crónica es todo un mundo complejo que analizar y que estudiar y donde tenemos que educar muy bien a los pacientes. Eso, si evoluciona hacia la cronicidad, pudiera ir hasta la atrofia de esas células. Esa atrofia puede evolucionar a cambios celulares, lo que mencionábamos hace rato como metaplasia, luego ir, si no hay control, si no hay tratamiento adecuado, si no hay la erradicación del Helicobacter pylori, cuando está indicado porque no se erradica siempre, esa displasia pudiera evolucionar a un cáncer. Eso es una escala o una serie de pasos que lo llamamos carcinogénesis, que va desde la gastritis con o sin el Helicobacter pylori hasta el cáncer gástrico. Una cadena de pasos que se puede frenar educando al paciente y haciendo las cosas correctamente, indicando los tratamientos adecuados, disminuyendo los factores predisponentes que llevaron a esa gastritis. Padecer de gastritis aguda, quizás de forma repetitiva, ¿pudiera hacernos vulnerables a que a poder padecer de gastritis crónica en algún momento? Sí, la gastritis aguda, si no se toman, por ejemplo, si es por químicos, quizás sin hacer grandes cosas va a pasar. Okay. Pero si no se toman los medicamentos necesarios o si no se erradica el Helicobacter, pasa a gastritis crónica. ¿Cuándo hablamos de una gastritis erosiva? La erosión es una lesión superficial de la mucosa. Como decíamos hace rato, la úlcera es una lesión profunda. Okay. Cuando hay esas lesiones superficiales, eso pudo haber estado relacionado, lo hemos mencionado, con alcohol, con medicamentos, con transgresión dietética. Esas son las gastritis erosivas. Hacemos la endoscopia y vemos lesiones blanquecinas, pero muy superficiales. Okay. Cuando hacemos las lesiones cuando hacemos la endoscopia y esas lesiones son más profundas, hablamos de úlcera. ¿Y es esto de algo de lo que se va a padecer durante toda la vida o puede desaparecer? Claro, si tú eliminas los factores de riesgo, no vas a tener más este problema o disminuyes la probabilidad de tenerlos. Todo depende cómo tú te eduques y cómo tú entiendas que aquello es una necesidad. O sea, para eliminar el problema, tengo que eliminar los predisponentes. Y toda vez que una persona ha padecido de gastritis erosiva, ¿es más vulnerable a que se active justamente la gastritis frente a los agentes, digamos, que la puedan causar? No, si tiene una gastritis erosiva, por supuesto que lo que decía, si siguen los factores determinantes o influyentes sobre esa enfermedad, él va a seguir haciendo la gastritis. Pero la idea es que al eliminarlos no las haga más. ¿Cuándo hablamos de una gastritis atrófica? Es la disminución del número de esas glándulas en ese estómago. Okay. Esas glándulas están ahí para cumplir una función. En la endoscopia vemos como una mucosa muy adelgazada, se dibuja muy fácilmente los vasos, la trama vascular en ellas está, sí, aplanada y esa atrofia puede evolucionar a otras complicaciones. ¿Es fácil saber si tenemos o no gastritis?
Clínicamente, los síntomas, que ya dijimos que a veces no van en paralelo con la endoscopia, pero el mejor método es la endoscopia. ¿Cuáles son justamente los métodos de diagnóstico? Para gastritis, endoscopia, porque realmente la radiología no nos va a dar los datos. Y cuando hacemos la endoscopia, las biopsias. En las biopsias nos van a expresar qué tipo de células hay allí, de células inflamatorias, si son neutrófilos, linfocitos, y eso es lo que define si es aguda o crónica, o a veces ellos reportan, los patólogos reportan que es una crónica reagudizada. Y entonces, dependiendo del infiltrado inflamatorio que se reporte. Es decir, que solamente con el diagnóstico clínico no basta. No, pero es importante decir que a todos nos puede dar una sintomatología puntual por una semana, porque usualmente sabemos qué hicimos. Hicimos una transgresión dietética, se tomó mucho alcohol, se tomaron medicamentos, antibióticos, y entonces sabemos que esa fue la causa, y usualmente con que uno siga una vida sana, digamos, entre comillas, una buena dieta, incluso puede tomarse los medicamentos que se acostumbra a utilizar por una semana o 2 semanas y punto. Si eso cede, no hay problema. El problema es que no cedan, que sigan perpetuándose los síntomas y uno siga consumiendo los medicamentos para mejorar los síntomas, y eso es lo que no debería pasar. ¿Examen de heces también pudiera ser un método para diagnosticar si hay gastritis? No gastritis. ¿O Helicobacter? Con Helicobacter sí. El Helicobacter lo podemos diagnosticar con exámenes de sangre, que son buenos para saber si está el Helicobacter, pero no para saber si desapareció después del tratamiento. Porque el Helicobacter, los anticuerpos, que es lo que ahí detectamos, bajan muy lentamente, entonces habría que esperar muchísimo tiempo para ver si realmente disminuyeron. En exámenes de heces sí se puede saber después que uno, tanto para saber si lo tiene como para saber si se erradicó después del tratamiento. También está el examen de aliento, que es urea marcada. A uno le dan una capsulita, pero Tiene agüita por allí, si quiere tomar. Sí. Esto pasa porque estamos en vivo y obviamente pues hay muchas cosas de qué hablar. Es la prueba del aliento que algunas veces se utiliza para hacer el diagnóstico, incluso al cabo de 2 meses para saber si se erradicó el Helicobacter pylori luego de ese tratamiento. Es otra de las pruebas que se pueden hacer. Ahora, doctor, tenemos mucha participación por acá por el Twitter. Daid Molleda dice, por ejemplo, buenos días, cuando como alimentos grasos me da un dolor fuerte en el estómago, no es ardor ni acidez. ¿A qué se debe ese dolor? Eso lo contestamos al regreso. Hacemos una nueva pausa, ya venimos. ¿Sabías que el perejil posee propiedades, vitaminas y minerales que lo convierten en antiinflamatorio? Pues es recomendable licuar perejil con agua y tomarlo frío. Mejorará mucho el dolor causado por la gastritis.